En el periodismo de vida, el día de hoy, quiero darle la bienvenida a Pepe Mid. Quiero platicar contigo. Hay mucho que plantear en este micrófono juntos y mucho que compartir. Cosas buenas, malas y regulares, de todo un poco, mi querido Pepe. Pero en todo un gusto compartirlo contigo, Fernanda, contigo y con tu audiencia. Muy agradecido de la oportunidad. Gracias a ti. ¿Te dicen Pepe Mid de cariño? Sí, siempre me han dicho así. Bueno, de hecho, me han dicho de tres formas. En la casa, somos casa de muchos Pepes. Mi abuelo Pepe, mi tío Pepe, un primo que se llamaba también, bueno, que se llama también. Y a mí, para distinguirme de ellos, en la casa me decían José. Cuando empecé a salir con Juana, desde que nos hicimos novios a la fecha, me dice José Antonio. Pero distinto de Juana y de en la casa, la gente me dice o Pepe o Mid, y la mayor parte de ellos Pepe Mid. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién dirías, Pepe, que son tus verdaderos amigos de siempre, eh? Mira, no sexenales, no por puesto, no por... Tus amigos de siempre. yo hoy, bueno, cumplí años hace 2 días. Y llevo muchos años, o sea, haciendo una cena para festejar, una cena de tacos. Y en esa cena de tacos yo tengo la fortuna de que, va a ser hoy, por cierto, estás muy cordialmente invitado. Muchas gracias. Pero va gente que conozco desde preprimaria, gente que conozco en preprimaria, gente que conocí en la primaria, secundaria, prepa, y yo he tenido la fortuna de que esas amistades han sido amistades de vida. Y yo creo que eso habla mucho de quiénes son ellos y quién soy yo. Yo lo que he buscado en mi trayectoria es hacer, sí, una trayectoria y una vida de amigos y de compañía. Cuando de repente me toca hablar en universidades, uno de los consejos, si uno puede llamarle consejo, es que cuiden a sus amigos. En la universidad uno hace buenos amigos y luego nos acompañamos en la vida y nos toca entre los amigos de universidad encontrar jefes, encontrar colaboradores, encontrar en mi caso incluso novia y esposa. Entonces soy muy amiguero, los preservo de vida y han sido amistades que han perdurado, que me han marcado, y a quienes me están oyendo y se saben mis amigos, les agradezco y les mando un saludo. Cuando escuchas el nombre José Antonio Mid, ¿qué viene a tu mente? Una trayectoria, una familia, una oportunidad de servicio. 49 años, 49 años pues, hace un par de días, de los cuales buena parte se definen por lo que he hecho en el sector público, por lo que he construido en mis espacios familiares. Y hoy, cuando escucho José Antonio Mid, escucho con orgullo a alguien que está buscando una nueva oportunidad de servicio, que está contendiendo para servir al país como presidente de la República. Ay, qué brete. Así es. Ahí te va, mi Pero vale querido. la pena, ¿eh? Bueno, Si por algo vale la pena empeñar la vida, es porque a México le vaya bien. ¿qué te dice tu papá, Pepe? Mira, mi papá y mi mamá, los dos fueron servidores ¿Qué públicos. consejos? Bueno, siempre como los papás, que me cuide, que tenga confianza, que esté tranquilo, que me sepa apoyado, que me sepa acompañado. Pero de ellos aprendí el valor de servicio. Y por lo tanto estoy siendo consistente con los valores que aprendí en casa. Y desde esa perspectiva lo que siento es apoyo, entusiasmo, sí orientación, sí cercanía. Mi papá ha vivido este proceso, mi mamá ha vivido este proceso de manera cercana y intensa. Es una decisión que transforma la vida y la dinámica familiar. Pero en la dinámica familiar, en la de Juana, mi esposa, la de Dionisio, José Ángel y Magdalena, de siempre me han sabido, con esta vocación de ayudar y con esta pasión de servir a México, y por lo tanto hoy no solo no pueden llamarse a sorpresa, sino que han participado con entusiasmo. José Antonio, estamos metidos en un brete en México. Puros chismes, que si videos, que si esto, que si lo otro, que el desfalco, que el otro desfalco. Todo en torno a las campañas es un mugrero que apesta. Mira, ¿dónde están las propuestas? A ver, elígeme 5 puntos de tu propuesta para gobernar México. Y a todos los candidatos que vengan por aquí, les voy a preguntar lo mismo. No escuchamos propuestas, Pepe. Fíjate que nosotros en la precampaña hicimos un espacio de agendas de temas, porque en este modelo de comunicación política tan extraño que nos hemos construido, en teoría no puede uno hablar de propuestas, pero sí puede uno hablar de agendas y puede uno contrastarlas. Y en las precampañas, en medio del ruido y de las descalificaciones, se dijeron muchas cosas que hoy nos permiten contrastarnos en términos de qué pensamos en cada una de ellas. ¿Qué pensamos, por ejemplo, en términos de seguridad? Y hay 2 caminos muy diferentes de enfrentar el reto.
Hay quien propone, Andrés Manuel, una amnistía, sacar a los criminales de la cárcel y llevarlos a la calle. Y hay quien propone que la seguridad pasa por prevención, por buenos policías, por quitarle armas y quitarles dinero a la delincuencia y por tener mejores espacios de coordinación. Hablamos en las precampañas de futuro. Un futuro, por ejemplo, para el Valle Metropolitano que implique una buena comunicación y un aeropuerto moderno que está a la altura de lo que el país necesita. Y en el caso de Andrés Manuel piensa que debemos de cerrar el aeropuerto. En materia educativa, pensamos que México debe ser la capital mundial del talento. Y Andrés Manuel piensa que tenemos que echar para atrás la reforma educativa que hoy le ofrece a nuestros hijos pues, un espacio de futuro y un espacio de aprendizaje que no tenían antes. Esto es, si hay propuestas y si hay contrastes y si hay perfiles y hay contrastes en los perfiles. ¿Andrés Manuel es un hombre de palabra? Mira, Andrés Manuel, a quien yo no conozco, y ¿No lo déjame conoces? decirte, lo he saludado 2 veces. Una vez en un grito, en un grito del presidente Fox en el 2004, y hablamos por teléfono un par de veces cuando yo era director de Banrural, y le vendimos a la Ciudad de México un deportivo que está por ahí por la calzada del Hueso. Pero déjame decirte por qué me llama la atención que no lo conozca y qué me parece que eso nos dice Andrés Manuel. Llevamos 20 años en México de que ningún partido tenga mayoría. 20 años de tener que platicar entre nosotros para ponernos de acuerdo de cómo enfrentar los graves retos que tiene México. Y en estos 20 años nos ha pasado de todo. Hemos tenido crisis de seguridad, hemos enfrentado las consecuencias de los desastres naturales, enfrentamos la peor crisis económica de nuestra generación y la única voz que ha estado ausente de la construcción es la de él. En estos 20 años encontramos un político o varios políticos que estuvieron de acuerdo en apostarle a la reforma educativa, que salió prácticamente por unanimidad. Encontramos políticos que le dieron al país paquetes económicos, que le dieron al país reformas de competencia, que le dieron al país la ley de desarrollo social, que le ayudaron al país a enfrentar los retos de la pandemia. La única voz que no se ha sumado a nada. No oímos a Andrés Manuel, por ejemplo, convocarnos a la solidaridad cuando el terremoto. No oímos a Andrés Manuel convocarnos a trabajar por Guerrero cuando Ingrid y Manuel. No oímos a Andrés Manuel sumarse a un consenso de cómo enfrentar el reto de seguridad. No escuchamos a Andrés Manuel llamar a cómo enfrentar la peor crisis económica que ha visto esta generación y la peor que ha visto el mundo desde 1929. Yo te diría, conozco a prácticamente todos los demás y en todos he encontrado en algún momento, en algún tema, su disposición de apostarle para que a México le vaya bien. Llama la atención en esos 20 años que no haya habido una sola causa, feminicidios, la igualdad de la mujer, el trabajo en favor de ni una sola causa a la que haya aportado su voz. Entonces, ¿qué lo ha fortalecido? ¿El hartazgo? Yo creo que sí, y yo creo que ese es un tema del que tenemos que hacernos cargo. Y tenemos en esta campaña, por la vía del diálogo, por la vía de la comunicación, por la vía de estar presente, por la vía de estar platicando, por la vía de vincularnos en un diálogo constructivo, de decirle, México es mucho más que el hartazgo. Y México puede transformarse para ser mejor. México puede ser un país seguro, en donde no tengamos corrupción. México puede ser un país que crezca y que crezca de manera incluyente, en donde los esfuerzos de los mexicanos rindan mejores frutos. Apostemos de ese México que va hacia adelante. ¿Quién cree en ti, Pepe Mit? Mucha gente que me conoce, que me ha visto trabajar, mucha gente que me ha visto servir al país en varias trincheras con diferentes partidos políticos. Muchas veces en retos muy importantes que hemos enfrentado, se ha sentido que puedo aportar y puedo ayudar. Las 2 veces que fui secretario de Hacienda fueron en contextos muy difíciles. La primera vez en un cierre de administración que históricamente en México siempre habían sido muy complicados. Y esta última vez en la peor crisis de confianza que haya tenido México desde 1995. En el reto de pobreza, en donde necesitábamos cambiar la forma de hacer las cosas y en donde se pensó que yo podía construir una estrategia diferente y lo hice. Y encontramos la manera de dar mejores resultados, cuidando el buen nombre de México en el mundo. Esa posibilidad de que se me tenga confianza y de corresponder a esa confianza con resultados es lo que yo creo que hoy permite que la gente me voltee a ver y me crea. Te decía que en medio del chismarajo y de la realidad tan espantosa que estamos viviendo en el tema, pues mediático, esto parece un lavadero, básicamente así lo percibo.
que entonces le dije a aquel que es un hijo de su tal por cual, y entonces el otro me contestó, y entonces ella dijo, no, porque entonces tú a ver, propuestas concretas. Yo no he escuchado propuestas concretas de los candidatos y las exijo. Gobernar es elegir, José Antonio Meade. No vas a poder con todos los temas. Pero ¿cuáles serían tus 4 ejes de campaña? Mira, yo te diría uno muy importante, seguridad. Al final, si no hay seguridad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, no podemos combatir la pobreza. ¿Vas a regresar, perdón, ahí la Secretaría de Seguridad Pública Federal? Yo creo que el esquema que hoy tenemos no está funcionando. No está necesitamos funcionando una nueva nada. arquitectura. Yo creo que ¿Qué propones? Propongo 4 cosas que a mi juicio son muy importantes. En México, la delincuencia organizada tiene muchas armas. Hay distintos estudios. Hay quien piensa que tienen entre 500,000 y 1,5 millones de armas los delincuentes organizados. Eso no nos dice mucho, pero si pensamos que el ejército canadiense tiene 1,700,000 o el ejército guatemalteco que tiene 150,000, eso quiere decir que en el más bajo estimado, la delincuencia organizada tiene más de 3 veces lo que el ejército guatemalteco. Y en el estimado más alto tiene casi tantas armas como el ejército canadiense. Armas es un tema. Dinero es un tema. Tenemos 10 años. O sea, dentro de la seguridad, perdón, Pepe, dentro de la seguridad está el tema armas, está el tema dinero. Está el tema de la policía. O sea, al final no hay manera de resolver el tema de seguridad si no tenemos mejores policías, si no les pagamos mejor, si no los capacitamos mejor, si no les damos también a los policías seguridad en su empleo, seguridad en su trayectoria de vida, para que podamos sentirnos orgullosos de nuestros policías y tenerles confianza. En México hay casi 400,000 policías estatales y municipales, 60,000 policías federales. El número de policías es un buen número, necesitamos más, pero es un buen número. ¿Qué tenemos que hacer? Esos policías tienen que recibir de nosotros apoyo, capacitación, entrenamiento, mejores sueldos, para que cuando veamos un policía en México nos sintamos orgullosos. Yo creo, sepamos Pepe, que están trabajando por nosotros. Sí, porque ¿quién quiere ser policía ahorita? La verdad es que... Y es gente que contexto, todos los días pone su vida por delante para proteger y para servir. Y yo te digo un cuarto elemento, que no está en el debate público, que parece a veces como un tema muy técnico, pero que yo creo que es bien importante. En México cada estado define los delitos como quiere. Sí. Y eso es algo propio de la época de los bandidos del Río Frío. O sea, tú imagínate que el robo de un transporte en carretera se define y se castiga diferente en Guanajuato que en Jalisco. No, pues tiene que haber si me lo robo uniformidad en Jalisco y el camión se va a Michoacán, pues ni el de Jalisco ni el de Michoacán lo investiga. Entonces tenemos que trabajar para que el mismo crimen tenga el mismo castigo en el país, porque eso permite que las policías que tenemos se hablen. Hoy no tiene sentido que se hablen el de la Ciudad de México con el del Estado de México porque los delitos son diferentes. Pero fíjate, Pepe, ahí te va, de veras les dejo esta reflexión. Si tú estás en cualquier país del mundo, José Antonio Meade, y tú ves al ejército a las 6 de la tarde en las calles, ¿qué piensas? Seguridad. No, toque de queda, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero hoy en México, te asustaría hoy en México es seguridad. Sí, pero fíjate cómo, o sea, el error de haber terminado con la Secretaría de Seguridad Pública Federal hace que este ejército, estas Fuerzas Armadas, estén en las calles y tú te encuentres a un militar comprando en un Oxxo contigo un Boeing. Y hay que agradecérselos. Con su fusil. Híjole, Pepe. Hay que agradecérselos porque se les ha pedido algo que no les tocaba. Y se les ha pedido algo que no les tocaba porque estuvimos mal nosotros. Porque los estados no hicieron lo que tenían que hacer para profesionalizar sus policías. Porque entonces, los estados no estuvieron a la altura de lo que tenían que hacer para investigar. Entonces, en el eje de seguridad, para ti, gobernar es elegir, vas a elegir la seguridad, armas, dinero, policía y castigo. Sí. Y eso pasa por reconocer que lo que está haciendo el ejército hoy es ayudar para suplir algo que nosotros no hemos hecho bien. El ejército está en la calle porque no hemos formado a nuestros policías. Si es que no lo hicieron. Al ejército se le está pidiendo algo que no le toca, que ellos saben que no les toca. ¿Qué nos pide el ejército? El ejército nos pide en la Ley de Seguridad Interior, si me van a pedir que ayude, díganme por cuánto tiempo, de qué modo y en qué circunstancia. Y díganme por qué.
La Ley de Seguridad Interior, cuando uno la lee con cuidado, dice que la legislatura local o el gobernador tiene que hacer un diagnóstico de cuál es su problema de seguridad, de qué va a hacer para resolverlo, de cuánto tiempo le va a tomar. Y mientras eso sucede, puede buscar a la Fuerza Armada para que complemente su esfuerzo. Pero la premisa fundamental de esa ley es que la seguridad es un tema de las fuerzas civiles y de la policía. Y que si queremos que el ejército ayude, le tenemos que decir cuánto tiempo, de qué modo y en qué circunstancia. Vamos a corte comercial, regresamos y vamos con los otros 3 ejes. Yo sí quiero escuchar, no sé ustedes. Dimes, diretes, sí, pero las campañas, que por favor, o que nos digan, y si al rato viene Andrés Manuel, y si al rato viene Margarita, y si al rato viene Ríos Peter, que me digan qué, cómo, por dónde, cómo le van a hacer. Porque elegir por chismes, pues sí está del cocol, ¿no? Pausa, volvemos. Segundo eje de tu gobierno en caso de ganar la presidencia de México, José Antonio. Yo te diría, si revisa uno las redes, si revisa uno los comentarios, un tema que hoy tiene muy enojado a los mexicanos es el de la corrupción. Y por lo tanto tenemos que ser muy claros de qué pensamos en ese tema. Y no basta la voluntad política, no basta el declarar con toda claridad que vamos a ser implacables en el combate a la corrupción. Hay que decir cómo, hay que decir qué es lo que estamos pensando. Pues metiéndolos a la cárcel, ¿no? Pero con 2 elementos adicionales que nos ayudan mucho. Por supuesto, meterlos a la cárcel, por supuesto, penas, por supuesto, acabar con la impunidad. Pero yo te diría 2 elementos adicionales que yo creo que son absolutamente centrales. Y si revisamos lo que hicieron en Hong Kong, lo que hicieron en Singapur, lo que hicieron en Italia, que tenían problemas de corrupción y de mafia, hay un elemento, o hay 2 elementos que tienen, 3 yo te diría que tienen en común. 1, combatir el efectivo en manos del funcionario público deshonesto. ¿Eso qué quiere decir? Que si el funcionario público no puede explicar de dónde sacó su dinero, tiene que entregarlo. Y usemos esos recursos para lo que originalmente estaban pensados, que muchas veces es para apoyar mujeres y niñas. Esto es, si yo desvío un peso del erario y cuando se me investiga no puedo acreditar de dónde saqué ese peso, lo primero que pasa es que me lo quitan. Ya luego siguen con la investigación penal. Hoy la hacemos exactamente al revés. Primero empieza la investigación penal y solo al final, si acredito que el peso salió del delito, que el peso es tuyo, te lo quito. Pues en todas partes del mundo, lo primero que hacen es quitar el dinero. Oye, ¿de dónde sacaste la casa? No, pues mira que no sé, vénganos. Bueno, y ya el luego secuestro platicamos. en Estados Unidos, Pepe. ¿Sí? Te quitan lo primerito el dinero y luego ven para que tú no pagues un rescate y no fomentes, ¿no? 1. 2. En corrupción. Consistencia patrimonial. ¿Cuál es el elemento central que tenías tú en el tema patrimonial? Vamos a presentar la 3 de 3. ¿Y qué pasaba después? La gente presentaba la 3 de 3 un día y al siguiente día tenía que explicar por qué no transparentaste el departamento que tenías quién sabe dónde y por qué no transparentaste la fundación que tenías quién sabe dónde. Entonces, yo creo que si queremos tomarnos en serio el tema del control de la evolución patrimonial, tenemos que hacer 4 cosas. Que la declaración patrimonial sea consistente con la declaración fiscal. Que la declaración fiscal sea consistente con cómo vivo y con cuánto gasto. Y que los 3 elementos sean consistentes con la búsqueda en los registros públicos de la propiedad. Y si las 4 cosas coinciden, entonces sé que tu patrimonio corresponde a tu circunstancia de vida y a tu trayectoria laboral. O sea, ¿vas a tener mano dura con la corrupción? ¿No te va a temblar la mano? Absolutamente implacable. Y te voy a decir más, eso es lo que hacemos con el ciudadano. Cuando el ciudadano declara sus impuestos, revisamos si no tiene manifestaciones externas de riqueza que no nos hubiera declarado. Entonces hay que pedirle al funcionario público igual. Pues es que todo está chueco ahora, porque, a ver, si yo mando a tu cuenta, Pepe, yo de mi cuenta en Santander mando a la tuya en no sé dónde la tengas. Y entonces yo mando 3 millones de pesos, inmediatamente Hacienda me va a caer. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, de hecho me va a caer a mí, porque me lo mandaste a mí el dinero. Entonces, ¿cómo eso? Y yo voy a tener que explicar si me lo mandaste, por qué me lo mandaste. Si su préstamo, si te debo, si lo desvío. Y lo tengo que declarar. Cuando yo haga mi declaración patrimonial, si los 3 millones me los prestaste, yo voy ahí a poner que ese es un préstamo para que no me lo computen con ingresos. Ahora, ¿qué pasa? Si me entran los 3 millones de pesos y yo no los declaro como préstamo, entonces el SAT asume que es ingreso y me cobra impuestos sobre esos 3 millones. Por eso, Pepe, pero ¿cómo está hoy y cómo será futuro? Porque hoy, si ven 3 millones de pesos y ven 200,000, ¿cómo no ven grandísimas cantidades de dinero
desviadas o manejadas en efectivo. Déjame decir qué le toca a cada quien y puedo poner como ejemplo el caso punto de Javier Duarte, que es un caso que es absolutamente emblemático y reprobable. Son dos temas. ¿A quién le toca decir cada uno y qué hizo cada quien? Por un lado, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué decía la Auditoría Superior de la Federación? Decía que Duarte había sido desordenado. Decía que no había usado el dinero para lo que se había etiquetado. Esto es, la Federación le mandaba dinero al gobierno de Veracruz para que pagara a los maestros y él usaba para pagar salud. Le mandábamos para salud y lo usaba para pagar a los municipios. Le mandábamos para que le diera a la universidad y lo desviaba para otro fin. Eso que denunciaba la auditoría era básicamente porque no había usado el dinero para lo que se había etiquetado. ¿Qué más hizo Javier Duarte? Mucho de ese dinero se lo quedó, pero no se lo quedó en sus cuentas. Si nosotros revisábamos las cuentas de Javier Duarte, eran perfectamente consistentes con sus sueldos y lo que nos declaraba en los impuestos. ¿Qué es lo que acabamos detectando en el caso de Javier Duarte? Que había 4 prestanombres que a su nombre habían hecho operaciones inmobiliarias, que se habían financiado con dinero que por la vía de factureras le habían llegado y lo habían beneficiado. Nada estaba a su cuenta. ¿Por qué esto que estoy proponiendo se hace diferencia? Porque lo que uno hubiera podido detectar era en este entramado del registro público de la propiedad, en este entramado de consistencia, que la declaración patrimonial y la declaración fiscal pues no eran consistentes con estas manifestaciones que estábamos viendo de que se conducía como dueño de bienes que no eran de él. Entonces, el tema no se veía en sus cuentas, no se veía en lo que veíamos en la Hacienda. Que no aparece. Y no se veía además en lo que decía la Auditoría Superior de la Federación. Se veía como resultado de una averiguación de lavado de dinero que hizo la Secretaría al amparo del nuevo sistema de justicia penal, coadyuvando con la PGR, y eso es lo que permitió deslindar las responsabilidades. No era un tema que se hubiera visto en la Auditoría Superior que se refería a lo administrativo, era un tema que tenía que ver con lavado de dinero y que me dio una investigación muy complicada para poder acreditar que los bienes de los cuales se ostentaba como dueño efectivamente eran de él, pero implicó toda una investigación complicada para hacerlo. Bueno, nos tenemos que despedir en los próximos 3 minutos. Nos quedamos en el punto 2, corrupción, 1, efectivo, 2, ser consistente. Pero nos faltan 3 y 4. ¿Puedes regresar? Regresaría encantado. Pues sí, con calma. Es que sí quiero, Pepe, te lo digo a ti, a los que están contendiendo, tienen que darnos herramientas para tomar un voto el día de la elección en conciencia. Yo te diría al revés, ¿me invitas a que regrese? Sí. Listo. Por supuesto. Acá estamos. Entonces, me quedo con esta hojita. Y nos faltan 2. Y nos faltan 2 puntos y terminar el punto de la corrupción. Órale. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas por lo pronto? Con la ilusión de que quien nos está escuchando hoy va a poder tener mejores elementos de información para formarse un juicio y tomar una definición en donde escoja perfil y propuesta para el bien del país. Entonces, hasta ahorita va. El 1 es seguridad, es tema de armas, dinero, policía y castigo. Vamos en el tema 2, que es corrupción, efectivo y consistencia. Hasta ahí vamos, ¿eh? ¿Ya lo apuntaron todos? Y le seguimos. Y saben que yo, por mi parte, voy a hacer un esquema de todos los que vengan, pues casi poder comparar los cuadritos de los 4 ejes. Me parece una muy buena idea. ¿Te parece? Y les vas poniendo palomita al final. Los que vamos poniendo palomita. Listo. A ver cuál silla, si ya tenemos convence? Un voto más. Pues por lo menos en conciencia, no por chismecitos, no por empujones, no por ver. Es un voto inteligente. Yo quiero promover el voto inteligente en este programa. Y alégale. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias, mi querido José Antonio Meade, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A mí luego me han puesto unas tranquisas, porque te digo, querido Pepe Meade, pero es que el señor y yo somos amigos, ¿qué le vamos a hacer? Y me da mucho gusto y lo agradezco. Y entonces ni modo. Pero acá de ahí platicando. A decirte lo que no me gusta, pues sí, te lo digo, pero... Eso es lo que hacen los amigos. Pues es que ni modo, ¿qué hacemos? Son los que dicen las cosas más duras.